Somos de la Radio Chiloé a través del 1030M, www.radiochiloe.cl para todo Chile y el planeta entero, como siempre, con invitados, entrevistados, para conocer un poco también de lo que está sucediendo, la realidad de nuestro país, de nuestra provincia, tan especial, tan distinta a la de otros lugares. Bueno, hay un tema que preocupa a cierto modo, otros están tranquilos, otros van a seguir las reglas, por así decirlo, de lo que ha dispuesto los ministerios, en este caso de educación. El otro día conversamos y conocimos un poco, a grosso modo, lo que están haciendo las organizaciones de los colegios, de los colegios estatales. Y hoy día queremos conocer la realidad también de los subvencionados, particulares subvencionados, y que también tienen otra visión de este eventual retorno a clases a contar de este 1 de marzo. Para conocer más de ello, tenemos ya ahí en pantalla a don Lezar Pérez, presidente regional Chiloé de la FIDE, profesor, psicólogo también, y queremos conocer ese punto de vista que siempre es necesario tener todos o el más amplio cantidad de puntos de vista para, obviamente, desde ahí sacar un consenso y llegar a lo mejor que sea para nuestros estudiantes, para nuestros alumnos. ¿Cómo está, don Eliezer? Gracias por recibir nuestra videollamada. Hola Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo no? Bueno, como le decía, que queremos conocer también la visión de parte de, bueno, de la FIDE primero que nada y también desde su punto de vista como profesor, como psicólogo, ¿qué opinión le merece este retorno a clases? ¿Es muy anticipado? ¿Debe ser presencial? ¿Debe ser la mitad presencial? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, bueno, primero buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan a través de Radio Chiloé y gracias Alejandro por la invitación. Eh, bueno, en lo que todos estaremos de acuerdo que es necesario, ¿verdad?, que los niños vuelvan a clase, en eso no hay duda, no hay dos puntos de vista, ¿no? La brecha que ha generado en educación la pandemia el año 2020 es gigante. Algunos cálculos iniciales hablan de 5 años que vamos a perder en educación. Así que la urgencia de que los niños vuelvan a clase la compartimos todos. Ahora el tema es cómo, ¿ya? Si bien es cierto, estamos en un segundo momento de la pandemia, con la vacunación ha cambiado el escenario, pero tenemos por una parte que los colegios resguardar en primer lugar la salud de nuestros estudiantes y apoderados, por supuesto, porque si un niño se contagia y llega a la casa, ¿verdad?, contagiado, puede enfermarnos al resto de la familia, y de nuestros colaboradores, nuestros profesores. Si estas dos cosas van caminando juntos y se van dando, naturalmente podemos pensar que gradualmente el sistema educacional va a poder comenzar a funcionar. Pensar que el día lunes todos van a volver a clase es imposible. El ministro en algún minuto lo dijo, lo dijimos también, creíamos que era un discurso incendiario, pero que en la práctica no iba a poder ocurrir. Y tal cual pasó, hoy día ya estamos hablando de gradualidad, el ministerio también ha flexibilizado la postura y es evidente que el sentido común es el que va a prevalecer. ¿Volvemos? Pero volvemos de a poco. ¿Cuál sería el mejor sistema para esta gradualidad? ¿Mitad presencial? ¿Dividir los grupos? Entendemos que, como ocurre en otras, en algunos cursos, hay mucho alumnado, no se van a cumplir el distanciamiento físico, que es lo que yo creo más preocupa a los padres y apoderados. ¿Cuál sería como el método ideal según su visión? Bueno, nosotros lo dijimos hace algún tiempo, incluso a través de FIDE Nacional, en entrevista con el ministro de Educación, y era la postura de la FIDE Regional Chiloé también, que era muy importante que el ministerio le diera autonomía a los directores de los colegios. ¿Por qué? Por lo mismo que tú señalas. Las comunidades educativas a lo largo del país, y en Chiloé en particular, son muy diferentes. ¿Ya? No es lo mismo hablar de una escuela, ¿verdad?, en el área pública que está en un sector rural con 20 estudiantes, o un colegio particular subvencionado que tiene 200 o 300 niños en la matrícula, a otro colegio, ¿verdad?, que tiene 1.300 o 1.400 estudiantes. Son realidades muy distintas. El número de educandos naturalmente impacta en la forma en que el colegio funciona y en la operación del mismo. Por lo tanto, dar una única receta de la forma en que debiéramos volver parece, por un lado, imprudente y por otro lado, desconoce la realidad. Aquí lo razonable es que las comunidades educativas, sus directores, los equipos directivos, los colegios, los sostenedores, vayan tomando decisiones de acuerdo a sus realidades. Te pongo un ejemplo. En el caso de nuestros asociados en la isla, te comentaba fuera de cámara que somos alrededor de 17 colegios. Hay algunos que el día lunes, colegios más pequeños, ya van a tener estudiantes. Ya han hecho encuestas, han preguntado a su familia quiénes estarían disponibles y les gustaría ir a clase, han preparado los protocolos con sus profesores
Y en el día lunes hay colegios nuestros que van a tener estudiantes en aula, ¿ya? El día 1. Habemos otros que somos más grandes, donde esta situación es muy distinta. Suponte tú, en el colegio donde yo estoy son alrededor de 45 cursos de todos los niveles, por lo tanto, nosotros requerimos un poco más de tiempo. Vamos a volver el lunes con los profesores y al poco andar vamos a iniciar a través de encuentros remotos el contacto con nuestros estudiantes para llegar en una segunda fase a iniciar un trabajo mixto, es decir, algunos estudiantes en sala y otros en la casa a través de sistemas de cámara, qué sé yo qué, al igual que otros colegios. Por lo tanto, esta realidad es muy disímil en la partida. ¿Qué es lo que uno esperaría? De aquí a 2 o 3 meses más, de acuerdo a cómo avanza el programa de vacunación a nivel país y en la isla en particular, nuestros profesores inmunizados con la segunda dosis, familias obviamente ya mucho más inmunizadas, es posible pensar ya acercándonos al segundo semestre en números mayores presenciales en las aulas. Pero eso también hay que irlo viendo, ¿ah? Hay que ver qué es lo que ocurre. Esto es como dice el plan del gobierno, esto es paso a paso, tenemos que ir tomando decisiones en el camino. Sin duda alguna. Bueno, tocó ahí dos temas importantes. Bueno, el primero de ellos, consultarle ahí a usted qué opinión también tiene sobre que siento que llegó un poquito tarde el gobierno con el tema de la vacunación, sobre todo pensando en este retorno a clases presencial, o está a tiempo todavía de remediar, enmendar este tardío proceso de vacunación a los profesores, me refiero. Mira, yo en esto, la verdad que no me atrevería a decir de tardío o temprano. La verdad que las circunstancias estaban en un nivel que no la verdad y la justicia de las cosas. Son inciertas. Es difícil, ¿verdad? Piensa tú que el desarrollo de la vacuna en los primeros laboratorios con un grado de certeza, y recordar que esto está muy lejos de lo que normalmente son los procesos de producción de vacuna, ¿ya? En diciembre se comenzó, ¿verdad?, a vacunar al personal de salud, que naturalmente eran los primeros que tenían que estar en la línea. Y la gracia fue que nos incorporaron a los profesores por primera vez, Alejandro. ¿Ah? Nosotros jamás hemos sido un grupo priorizado en la vacunación. ¿Ah? Nunca. Es por primera vez que somos considerados, cosa que ya de por sí me parece notable, ¿no? Es un reconocimiento también a nuestra labor. Fíjate que separaron los colegios y quedó la tendalada en el país, ¿no? Entonces, desde ese lugar, una manera también de reconocer la labor nuestra de los profesores y las escuelas. Ahora, la velocidad de esto, naturalmente, todos quisiéramos que fuera antes. ¿Ah? Yo te cuento, esta semana se están vacunando profesores en distintos lugares de la isla. El día de ayer nos tocó a nosotros como colegio en particular y a otros varios de nuestros asociados le ha estado tocando durante la semana. Es decir, esto va ahora, de ahí a que eso signifique que al otro día estamos todos en clase, es muy distinto. Piensa tú, Alejandro, que esto, más allá de la vacuna, tiene que ver con que las escuelas estuvimos paradas un año. Un año. Entonces, desde organizar las salas de clases hasta establecer los protocolos de ingreso, piensa tú una realidad un poco anexa, pero no menor. Fíjate que no tenemos idea cuántos furgones escolares vamos a tener a la vuelta, porque hay muchos pequeños empresarios que prestaban el servicio de transporte escolar. En muchos de nuestros colegios casi el 50% es trasladado o más por furgones escolares que no van a estar, porque su negocio no les dio. Era gente que vivía incluso con un crédito, algunos tuvieron que vender sus furgones. Ya desde ese lugar, te fijas tú, tenemos un dato que ni siquiera sabemos, cómo van a llegar nuestros niños. ¿Ya? Por lo tanto, claramente esto, incluso con que estuviéramos todos vacunados, tampoco se resuelve. Las escuelas estuvimos parados durante un año y aquí pasaron muchas cosas. Por lo tanto, lo razonable es que partamos de a poco para ver con qué realidad nos vamos a encontrar después de este tsunami social que implicó la pandemia, Alejandro. Sí, bueno, y de ese tsunami también arrastramos este movimiento social que se inició un poquito antes de la pandemia, que también tuvo parado en las escuelas, los colegios, instituciones de educación en general, y se sumó después la pandemia que paralizó completamente todo este proceso. Siente que también los profesores, alumnos, padres y apoderados necesitan un proceso de nivelación antes de comenzar este proceso de educación 2021, ya que se perdió un año. Entendemos que también los profes tuvieron que adecuarse, tuvieron que adecuar sus espacios, sus casas para poder entregar la mayor cantidad de conocimiento a sus alumnos. Pero en este proceso entendemos también que hay muchos que quedaron
más abajo del nivel que corresponde. Entonces, debería partir este proceso con un proceso de nivelación a todo nivel, desde prebásica hasta la enseñanza media. O sea, absolutamente. De hecho, fíjate tú que esto es más grave de lo que tú dices. ¿Ya? Piensa tú, desconozco si me deja la información, lo voy a contar así. Mira, el año pasado, en medio de la pandemia, a ver, lo voy a contar de otro lado. El país tiene un currículum nacional. ¿Qué cosa es eso? Está establecido desde preescolar, desde prekinder hasta cuarto medio, por asignatura y por áreas de lenguaje, matemática, en fin, todo lo que un niño tiene que aprender en los 12 o 14 años de estudios si entra a prekinder. Eso, en medio de la pandemia, que era obviamente inaplicable, estamos hablando de una cantidad de horas, estamos hablando de una cantidad de tiempo en clase, etcétera, que era imposible. Lo que hace el país, lo que hace el Ministerio de Educación, genera lo que se llama el currículum priorizado. ¿Qué es en la práctica el currículum priorizado? El currículum nacional, normal, se partió en 4. Y de esas 4 partes, 3 se fueron a la basura y una sola quedó. Fíjate, el año pasado lo que nosotros como profesores tratamos de hacer es avanzar en el 25% de los objetivos de aprendizaje que estaban para el año. Pero, peor aún, dado que la pandemia no se sabía, este 25% se dividió en 2 años, el 2020 y el 2021, que era una manera de que continuáramos en el sistema, ¿verdad?, con los niños en clase, pero, es decir, el año escolar en términos de currículum es como que se hubiera alargado en 2. Y adicionalmente a eso, piensa tú que hay una cantidad de muchachos que por distintas circunstancias, porque no tenían internet, porque no había computador en la casa, porque eran 4 hermanos y había un computador y con suerte otro celular, te fijas tú, y los papás también trabajaban, entonces le podían pasar el computador en la tarde. Entiéndeme que el nivel de desastre de esto es gigante, o sea, el daño que esto ha provocado al sistema educacional en esta generación de la pandemia es enorme. Dicho esto, este segundo año, Alejandro, ni siquiera vamos a retomar el currículum nacional, sino que vamos a entrar en la segunda parte del currículum priorizado, esperando alcanzar la fase 2, porque el currículum se dividió en 2, este año 2021. Y recién podemos hablar de nivelación, Alejandro, a contar del año 2022. ¿Te fijas? O sea, este año, con suerte, si lo hacemos bien los colegios, particulares subvencionados, como el caso de nuestros asociados, y el sector público, podríamos dejar a los niños, al mes de diciembre, alcanzados los objetivos del currículum priorizado. Un ejemplo, suponte tú el lenguaje en un nivel como séptimo, de 10 objetivos, estamos trabajando 3. ¿Se entiende? Es decir, si lo hacemos bien, lograríamos esos 3 a diciembre. Y luego de eso, efectivamente, Alejandro, vamos a tener que hablar de cómo nivelamos. Por eso que hoy día hablamos en educación de la brecha. La brecha educacional que esto significó es gigante. Así que se nos viene una tarea grande. Mira, en educación como país tenemos 5 años. Tenemos 5 años. Esto tiene cola. Pero hay que trabajar para que las cosas resulten. Sí, lo más importante, igual aquí lo hemos conversado también, yo creo que esta es la opinión transversal de colegios privados, particulares subvencionados, de los públicos, de que hay que sentarse a conversar entre todos y entre todos llegar al mejor acuerdo y que este acuerdo se traduzca en una buena educación para nuestros alumnos, para nuestros hijos, ya que, como dice usted, la brecha cada vez se va extendiendo más y en algún momento hay que nivelar esa brecha. Por tanto, es el momento de que se sienten las autoridades de educación, los profesores, los apoderados, los asistentes de la educación, todo lo que tenga que ver con ellos para poder llegar a un buen fin, a un buen puerto para el bien de nuestros alumnos, de nuestros hijos. Tal cual. Fíjate que esto va a requerir un esfuerzo nacional. Aquí la verdad que esto no es un tema de política, o sea, de política en términos política del Estado, ¿no? La política entendida como el gobierno de la comunidad, el gobierno de la sociedad, no política partidista. Esto supera cualquier cosa pequeña que alguien quiera sacar provecho para alguno u otro lado, porque aquí la necesidad va a ser muy grande. Esto requiere de miradas de estadista, que no siempre lamentablemente tenemos, ¿ya? A veces estamos en la pelea chica para pelear el cargo, digámoslo con mucha claridad, y yo con mucha libertad, que no soy candidato a nada, y no me interesa tampoco. Entonces la gallega agarra algunos eslogans, ¿me entiendes tú? Que venden harto, agarran un par de botes y sí, vamos para allá, y a la hora de los críos no hacen nada.
Hoy día lo que necesitamos es gente que tenga una mirada estadista, una mirada de país, una mirada generosa, donde aquí no hay niños de primera y segunda clase. ¿Ya? En educación hay una cosa odiosa que a mí me parece que es terrible, cuando se habla de los niños de colegios municipales, o ahora que está, ¿verdad?, esta nueva institucionalidad que va a ir recibiendo los colegios municipales, que es el administrador local, y están los particulares subvencionados, como que nuestros niños fueran de otra clase, ¿me entiendes tú? Y resulta que la familia de nuestros colegios, esas diferencias. oye, la familia de nuestros colegios es gente, te fijas tú, de trabajo, que está tanto en, si bien es cierto, hay gente que puede tener algún cargo, pero la mayoría de nuestra gente son personas de trabajo, gente que se saca la mugre para poder pagar un par de lucas más para sus hijos. Y desde ese lugar, todos nuestros niños tienen el mismo derecho a la educación. Por lo tanto, lo que nosotros requerimos como país es tener esa mirada. Aquí no hay niños de primera ni de segunda. Aquí necesitamos que todos tengan la oportunidad. La educación tiene que ser un motor de desarrollo social. Y desde ese lugar, la labor que tenemos los colegios, los profesores y quienes estamos en estos carguitos, te fijas tú, es efectivamente que esto ocurra, que a los niños les vaya bien, porque finalmente a nosotros ya nos fue, Alejandro. Ya, bueno, tú estás más chico que yo, pero en definitiva ya fue ya, ¿ah? Pero un chico que está en primero básico, en cuarto, para él no ha sido nada. Entonces, desde ese lugar, lo que se nos viene ahora es una tarea titánica y que yo espero que demos el ancho. Y en Chilote, como decimos los chilotes, oye, que den el anchor y el argón los viejos que están a cargo, po. ¿Ah? Porque aquí la necesidad que nos va a quedar es enorme. Sí, de todas maneras, coincido plenamente en que va a ser importante este mega esfuerzo que van a tener que hacer padres, apoderados, profesores, asistentes de la educación y obviamente todo eso, las corporaciones, los municipios, todos quienes estén relacionados con el tema educativo, que va a quedar esta brecha, como usted dice, y que de una vez por todas se termine estos alumnos de primera y segunda clase, como bien decía. Eleazar, ha sido todo un gusto conversar con usted, la mirada también desde el punto de vista, otro punto de vista, que obviamente es importante conocerlos, importante saberlos y importante también que se piensa al respecto. Esto para tener mayor claridad al momento de tener una elección un poco más adelante. Elección no me refiero al proceso eleccionario que se viene a continuación, sino que una elección que sea en materia educativa para que nuestros alumnos dejen de ser, como usted bien decía, de primera o segunda clase. Les doy muchas gracias por el momento, por la conversación amena también y darnos a conocer este punto de vista que también es muy necesario. Cómo no, encantado. Oye, y una cosa, Alejandro, discúlpame que me tome 30 segundos. Cuando tú dices que no habla de elecciones, yo diría que sí hay que hablar de elecciones, ¿ah? Porque la civilidad, la ciudadanía, nos tenemos que expresar y exigirle a la gente que elegimos de que se preocupe las cosas en serio, pues ya, que se dedique a las cuestiones que realmente nos importan. Y la educación hoy día es un temazo, ¿ah? Por lo tanto, yo creo que sí, a nuestros candidatos que van a estar en esto, que están llamados y que tienen las ganas de gobernar, feliz, pero que estén preocupados de las cosas que la gente nos interesa, y desde ese lugar las personas tenemos el deber cívico también de exigirle a los candidatos que estos temas los pongan en el centro del debate y la discusión, pero con altura y como estadistas. Sí, sobre todo aquellos que están ahí en la constituyente, que va a ser importante. Así es, así es. Un palo ahí indirecto para ellos, que lo sepan. No, palo directo no va, si son servidores públicos. Si quieres tener la chuchoca, nosotros lo pagamos con nuestros impuestos. Así que aquí no hay doble lectura. No puedo estar más de acuerdo. Eleazar, muchas gracias y de verdad lo vamos a dejar convidado a que en otra oportunidad tengamos más tiempo, poder charlar un poco más también del proceso educativo, de la educación en Chile, que es muy importante y que de una vez por todas, vuelvo a insistir, se acaben los alumnos de primera y segunda clase. Que esté bien, muchas gracias y cuídese mucho. Tú también, cuídate, nos vemos, chao. Gracias. Ahí estaba con nosotros Eleazar Pérez, presidente regional Chiloé FIDE, profesor también, psicólogo, conversando con nosotros este tema de educación, tema sensible, un tema que hoy día se está tomando también la pauta noticiosa a raíz de que se ingresa a clases a contar de este 1 de marzo y muchos padres y apoderados están preocupados. Nosotros seguimos abordando estas y otras temáticas en cualquier momento, en cualquier instante, a través de nuestro portal en internet www.radiochile.cl, en todas nuestras redes sociales para que usted pertenezca también a este mundo virtual, Facebook, Twitter e Instagram, y por supuesto en nuestra señal que por años ha acompañado todo el sur de Chile, 1030 AM.